Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar sobre las últimas ejecuciones del franquismo. En la historia contemporánea de España hay momentos que no solo marcan el final de una época, sino que condensan en sí mismos todas las tensiones, contradicciones y violencia acumuladas durante décadas. Los últimos años del franquismo, y en particular el año 1975, constituyen uno de esos momentos. No se trata únicamente del ocaso de una dictadura que había durado casi 40 años, sino de un periodo en el que se cruzan dinámicas globales, conflictos ideológicos, luchas políticas y sobre todo una espiral de violencia que dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Para comprender lo que ocurre en España en estos años, es necesario salir de sus fronteras y situarlo dentro de un fenómeno más amplio. A finales de los años 60, el mundo entra en una fase caracterizada por la radicalización política y la aparición de múltiples formas de violencia organizada. La revuelta de 1968, la crisis de los modelos tradicionales, el impacto de la guerra de Vietnam y el auge de movimientos revolucionarios en América Latina y África contribuyen a generar un clima de contestación global. En este contexto, numerosos grupos comienzan a justificar el uso de la violencia como una herramienta legítima para transformar la realidad política. Este fenómeno ha sido interpretado por algunos historiadores como una tercera ola del terrorismo internacional, una etapa en la que las organizaciones de distinta naturaleza comparten una serie de rasgos comunes. Sus miembros suelen ser jóvenes, ideológicamente radicalizados, profundamente críticos con el capitalismo y convencidos de que la lucha armada no solo es necesaria, sino inevitable. Desde Irlanda del Norte hasta Italia, desde Alemania hasta América Latina, el mundo experimenta una intensificación de la violencia política. España no permanece ajena a esta dinámica, pero su situación presenta una particularidad fundamental. Mientras en otros países europeos estas organizaciones surgen en el seno de sistemas democráticos, en España lo hacen en el contexto de una dictadura. El régimen del dictador Franco, que había surgido de la guerra civil y se había consolidado durante décadas mediante la represión, entra en sus últimos años con signos de evidente desgaste. La sociedad española ha cambiado, es más urbana, industrial y está más conectada con el exterior. Sin embargo, el sistema político sigue siendo autoritario, cerrado y profundamente resistente a cualquier reforma significativa. En este contexto emerge una nueva forma de oposición que ya no se limita a la protesta social o a la organización clandestina, sino que apuesta por la violencia directa. Organizaciones como ETA, el FRAP o más tarde los GRAPO comienzan a desarrollar una estrategia basada en la confrontación armada. No se trata únicamente de atacar al Estado, sino de provocar una reacción. Su lógica es clara. Mediante atentados buscan desencadenar una respuesta represiva que a su vez genere indignación social, aumente la movilización y acelere la crisis del régimen. Es lo que se ha denominado la estrategia de acción-reacción-acción. Esta dinámica genera una espiral difícil de contener. A finales de los años 60 y a principios de los 70, el número de atentados aumenta progresivamente. Aunque en términos absolutos las cifras pueden parecer limitadas, si se comparan con otros contextos internacionales, su impacto simbólico y político es enorme. Cada asesinato, cada atentado, cada enfrentamiento contribuye a alimentar una sensación de inestabilidad creciente. Pero la violencia no es unilateral. El Estado responde con los instrumentos de los que dispone.
dispone. Detenciones, torturas, estados de excepción y juicios militares. La represión no es nueva en el franquismo, pero en estos años adquiere una intensidad particular. La dictadura, consciente de su fragilidad, reacciona endureciendo sus mecanismos de control. Sin embargo, esta estrategia no logra estabilizar la situación. Al contrario, en muchos casos contribuye a legitimar ante ciertos sectores de la población el discurso de quienes defienden la lucha armada. En este escenario, el papel de Francia adquiere una importancia decisiva. Desde el final de la Guerra Civil, el país vecino se había convertido en un refugio para miles de exiliados españoles. Con el paso del tiempo, esta función se amplía y se transforma. Durante los años 60 y 70, Francia se convirtió en un espacio clave para la actividad de ETA, no solo como lugar de refugio, sino también como base logística y organizativa. Esta situación responde a varios factores. Por un lado, la tradición francesa de asilo político y su marco jurídico dificultan la extradición de personas consideradas perseguidas por motivos políticos. Por otro, existe en ciertos sectores de la sociedad francesa una percepción idealizada de la oposición al franquismo, en la que organizaciones como ETA son vistas, al menos inicialmente, como parte de una resistencia contra una dictadura. A ello se suma un contexto internacional en el que la violencia política es interpretada en algunos círculos como una forma legítima de lucha. Las consecuencias de esta situación son evidentes. Desde la perspectiva española, Francia aparece como un santuario que permite a los militantes de ETA escapar de la persecución y reorganizarse. Desde la perspectiva francesa, la cuestión es más compleja, ya que implica equilibrar principios jurídicos, consideraciones políticas y la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con España. El resultado es una tensión constante entre ambos países marcada por reproches, incomprensiones y conflictos recurrentes. Mientras tanto, la situación en España continúa deteriorándose. A lo largo de los primeros años de la década de 1970, se producen varios acontecimientos que tienen un impacto profundo en la evolución del conflicto. El proceso de Burgos en 1970, en el que varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte, provoca una ola de protestas internacionales sin precedentes. La presión exterior obliga al régimen a conmutar las penas, pero el episodio refuerza la visibilidad y la legitimidad de la organización en determinados ámbitos. Poco después, en 1973, tiene lugar el atentado que marca un antes y un después, que fue el asesinato de Carrero Blanco. Era el entonces presidente del gobierno y figura clave en la continuidad del régimen. Este atentado no solo demuestra la capacidad operativa de ETA, sino que revela la vulnerabilidad del propio sistema. La desaparición de Carrero Blanco abre una crisis interna en el franquismo que acelera su descomposición. Sin embargo, la escalada de violencia no se detiene. En 1974, el atentado de la calle de Correos en Madrid introduce un elemento especialmente perturbador: la violencia indiscriminada. A diferencia de otros ataques dirigidos contra objetivos concretos, este atentado causa numerosas víctimas civiles y genera una profunda conmoción. Supone un punto de inflexión en la percepción del terrorismo y evidencia los riesgos de una dinámica que escapa al control de sus propios impulsores. A medida que el régimen se aproxima a su final, la respuesta estatal se vuelve cada vez más dura. En 1975 el gobierno intensifica la represión y recurre de nuevo a la pena de muerte, una herramienta que había sido utilizada de forma muy limitada en años anteriores. Los consejos de guerra contra miembros de ETA y del FRAP se desarrollan en un contexto de gran tensión política y social. El momento culminante llega el 27 de septiembre de 1975. Ese día, 5 personas son ejecutadas tras ser condenadas por su participación en asesinatos. 3 pertenecen al FRAP y 2 a ETA. Estas ejecuciones, las últimas del franquismo y de la historia de España,
tienen un impacto enorme tanto dentro como fuera del país. La reacción internacional es inmediata. Se suceden las protestas, las condenas diplomáticas y los actos de rechazo en numerosos países. España queda prácticamente aislada en el escenario internacional. Sin embargo, más allá de su dimensión política, estos acontecimientos plantean una cuestión fundamental: el sentido de la violencia. Tanto los atentados como las ejecuciones forman parte de una lógica en la que cada acción pretende justificar la siguiente, pero visto en perspectiva, los resultados son profundamente limitados. Las organizaciones armadas no logran sus objetivos políticos, el régimen, por su parte, no consigue frenar su descomposición. Lo que queda es una acumulación de víctimas, de sufrimiento y de heridas difíciles de cerrar. La expresión sangre inútil resume de alguna manera esta realidad. Hace referencia a la idea de que la violencia, lejos de resolver los conflictos, contribuye a agravarlos y a prolongarlos. En el caso español, esa dinámica no desaparece con la muerte de Franco en noviembre de 1975. La transición a la democracia se desarrollará en un contexto en el que la violencia política sigue presente, lo que condicionará profundamente su evolución. Desde una perspectiva histórica, el análisis de este periodo ha experimentado una evolución significativa. Durante mucho tiempo, la atención se centró principalmente en las organizaciones armadas y en su estrategia. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un interés creciente por las víctimas, su historia, consecuencias humanas de la violencia. Este cambio de enfoque ha permitido comprender mejor la complejidad del periodo y cuestionar ciertos relatos simplificados. En definitiva, los últimos años del franquismo constituyen un ejemplo paradigmático de cómo la interacción entre terrorismo y represión pueden generar una dinámica de violencia difícil de controlar. No se trata de establecer equivalencia ni de diluir responsabilidades, sino de entender cómo se construyen estos procesos y cuáles son sus efectos a largo plazo. Mirar hacia este pasado implica enfrentarse a una realidad incómoda, en la que no hay soluciones fáciles ni interpretaciones unívocas, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el presente y sobre los riesgos de recurrir a la violencia como herramienta política, porque como muestra este episodio de la historia, sus consecuencias rara vez coinciden con las expectativas de quienes la utilizan y casi siempre dejan tras de sí un rastro de destrucción que tarda generaciones en superarse. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.